Bien, muy buenos días tengan todos. Esta es nuestra clase, estuve revisando ayer, creo que es nuestra clase número 14 ya. Y de la teoría de la mecánica cuántica, la maestría en ciencias físicas. Entonces, pues prácticamente ahorita ya terminamos con dos temas importantes que son los fundamentos de la mecánica cuántica, donde se ven todas las herramientas matemáticas, el espacio de Hilbert, operador de traslación, ¿no? Entre otras cosas. Y después vimos la dinámica cuántica, en donde se tienen pues las diversas formulaciones, digamos, en las que tú puedes atacar un problema en mecánica cuántica, ya sea a través de la imagen de Schrödinger, la imagen de Heisenberg. También tienes una aproximación semiclásica, que también es muy útil, especialmente cuando uno no es capaz de resolver la ecuación diferencial. Tienes aproximación semiclásica. Tienes la integral de camino, de Feynman, y listo, ¿no? Y ya lo demás son algunas aplicaciones, algunos, digamos, resultados interesantes, ¿no? Que aparecen en la mecánica cuántica. Está relacionado con toda una área que se ha desarrollado en la mecánica cuántica que se llama fases geométricas. Estas fases que vimos en distintos experimentos, por ejemplo, la diferencia de potencial, la fase asociada con la transformación de norma, ¿no? Para el efecto Haronon-Bohm, pues son fases que son ejemplos particulares de lo que se llaman fases geométricas, ¿no? En mecánica cuántica. Y pues es un tema interesante que tiene incluso cosas de geometría diferencial también relacionadas. Pero bueno, entonces ahora comenzamos con nuestra unidad 3, digamos, es teoría de momento angular. Y pues vamos a empezar a plantear cuál es el asunto. Es importante, digamos, la teoría de momento angular. Aparece, digamos, en distintas áreas de la física relacionadas con la mecánica cuántica, como son la espectroscopía molecular, la espectroscopía atómica. Juega un papel esencial en fenómenos de dispersión y problemas de colisión, por ejemplo, en física de partículas y en otros sistemas, ¿no? También podemos considerar a toda la teoría del momento angular asociado, digamos, a las propiedades del grupo SU2. Es un grupo de simetría que permite transformar los estados de spin, ¿no? En el espacio de Hilbert. Es decir, cuando se realiza una rotación en el espacio real físico, en el espacio tridimensional, uno se pregunta qué es lo que ocurre con los estados cuánticos, ¿no? O sea, si el estado cuántico queda igual o también transforma. Resulta que el estado cuántico, cuando yo hago una rotación, pues también transforma, ¿sale? Y entonces depende de la naturaleza del sistema. O sea, si fuera, por ejemplo, una partícula de spin un medio, pues entonces usa lo que se llama la representación fundamental de este grupo SU2, que es la manera o cómo se refleja, digamos, la rotación, ¿sale? A nivel del espacio de Hilbert. Ese concepto se generaliza a otras situaciones similares, digamos, en otras áreas, por ejemplo, la física nuclear, para definir lo que sería el concepto de isospin, ¿no? Se generalizan a grupos SU3, ¿no? Para las interacciones fuertes en la física de partículas, grupos SU2 cruz U1 para la interacción electrodébil. Entonces son conceptos de teoría de grupos asociados a estas propiedades de simetría, ¿no? Bien, entonces vamos a comenzar con las rotaciones y derivar lo que sean las relaciones de conmutación
del momento angular, pues lo primero que tenemos que destacar es el hecho de que vamos a definir lo que son las rotaciones finitas e infinitesimales. Entonces, como un ejemplo, tomemos, o sea, las rotaciones las tenemos que realizar al respecto de un cierto eje de simetría, ¿no? Entonces, necesitamos definir un eje de simetría alrededor del cual voy a hacer una rotación. Si yo hago rotaciones solamente sobre este eje Z, por ejemplo, pues las rotaciones van a conmutar. ¿Por qué? Porque, digamos, yo hago esta rotación hacia acá, de 90 grados, y obtengo este rectángulo. Ahora, si vuelvo a hacer una rotación de 90 grados, obtengo nuevamente este mismo rectángulo. ¿Sale? Entonces, quiere decir, en este sentido, que yo puedo, pues, básicamente las rotaciones sobre un solo eje van a conmutar, eso es lo que significa, ¿no? O sea, si primero hago la rotación, pues es lo mismo, ¿no? Si hago la rotación hacia 90, es la misma rotación que hice acá, ¿no? Entonces, queda invariante. Pero no es lo mismo si yo hago rotaciones seguidas, digamos, respecto a distintos ejes, ¿no? Entonces vamos a pensar aquí ya en el caso tridimensional. Nuevamente este sería el eje Z, este sería el eje Y, este es el eje X. Entonces vamos a considerar las dos situaciones, ¿no? La primera situación es, imagínense aquí tengo el libro, ¿no? Que es un rectángulo y esta parte sombreada pues va a representar, digamos, las hojas del libro para distinguir, digamos, en dónde está, ¿no? Las hojas, ¿no? Y, o sea, hacer una distinción cuando se hace la rotación, ¿no? Entonces, digamos que hago una rotación alrededor del eje Z de 90 grados, entonces claramente, pues el libro transforma en esta forma, ¿sale? Y luego voy a hacer una rotación, pero del eje, alrededor del eje X, también de 90 grados. Entonces, este de acá es el eje X. Entonces voy a rotar hacia arriba, ¿vale? Y entonces voy a obtener el libro de esta forma, ¿no? Ahora voy a hacer lo mismo, pero lo voy a hacer en sentido inverso. Primero voy a hacer la rotación en X y luego después la voy a hacer la rotación en Z y vamos a ver cuál es el resultado. Entonces yo tengo aquí el libro, hago la rotación en X primero, entonces aquí lo jalo hacia acá y ya tengo este libro en forma vertical. Y luego después hago la rotación en eje Z, lo muevo hacia acá y ahora obtengo el libro de esta forma. Si ustedes comparan las configuraciones finales, este es el libro en la primera forma y este es el libro en la segunda forma. Entonces, pues los resultados no son iguales, ¿no? Entonces, en ese sentido, se dice que las rotaciones en distintos ejes o seguidas a través de distintos ejes, pues no van a conmutar. Y en general, digamos, uno puede definir en el espacio, digamos, las transformaciones de simetría que puede tener un vector cualquiera, que yo puedo transformarlo sin que cambie su longitud. O sea, puedo rotarlo y tú puedes construir todas las matrices, ¿no? O sea, van a depender básicamente de los parámetros de angulares, pero tú puedes mostrar que el conjunto de matrices que dejan invariante la longitud del vector, pues justamente forma un grupo, ¿no? Y en este caso es el grupo de rotaciones, SO3, ¿no? Si las transformaciones no cambian los ejes, la orientación de los ejes, entonces va a ser el grupo SO3, ¿no? O sea, es decir, el grupo especial de matrices ortogonales de tamaño 3×3, ¿no? Esas serían las transformaciones de ese grupo. Entonces, pues aquí mencionamos justamente los resultados son distintos. Entonces, en general, digamos, las rotaciones no conmutan. No conmutan, ¿no? Entonces, pues la pregunta aquí es cómo se determina, o sea, cómo determinamos cuantitativamente
estas rotaciones, ¿no? Entonces, pues nos vamos justamente a lo que les mencionaba, es decir, yo tengo aquí mi espacio tridimensional, X, Y, Z, y tengo un vector, y yo puedo tomar este vector sin, digamos, quitar su origen, o sea, sin hacer ninguna traslación, lo puedo rotar, ¿no? Hasta donde está este vector, apuntando en otra dirección, ¿no? Entonces, obviamente, la rotación, si yo no cambio el tamaño del vector, pues no va a cambiar su longitud. Imagínense, es como una varilla rígida, ¿vale? Y manteniendo este origen fijo, pues lo muevo, ¿no? En una u otra dirección, y entonces el tamaño del vector sigue siendo el mismo, ¿vale? Entonces tengo este vector en espacio tridimensional, o sea, esto significa que las entradas son reales, y voy a definir una rotación R, de tal manera que el vector B' es igual al vector B, bueno, es decir, a la rotación actuando sobre el vector B, ¿no? Entonces, esta es la manera en cómo transforman los vectores, pero tiene la propiedad de que la magnitud, digamos, la norma del vector B' es igual a la norma del vector B. ¿Okay? Entonces, esta es la propiedad, está aquí, y entonces, ¿esto qué implica? Pues es algo que ustedes han conocido, creo que desde la licenciatura, este tipo de, o sea, lo que implica esta condición, básicamente sustituimos aquí la norma al cuadrado de este vector B', la puedes ver como si fuera el vector transpuesto, que sería el vector B' transpuesto por el vector B', pero ese vector pues es la rotación por este vector B. Entonces la transposición, como ustedes saben, voltea, ¿sale? El orden en el que están estos dos como matrices, ¿no? R por B. Entonces voy a tener B transpuesta por la transpuesta de esta rotación por la rotación, que es una matriz, digamos, de 3×3, ¿no? Entonces, esto tiene que ser igual a esto, de acuerdo con esta condición, ¿no? O sea, es decir, que la longitud de los dos vectores es igual. Y entonces, la única manera para un vector B arbitrario en el que esto puede ser cierto, pues es de que el producto de la transpuesta de la rotación por la rotación sea igual a la matriz de identidad, ¿no? Que es esta propiedad que está acá. Entonces, esta es la condición, digamos, el conjunto de matrices con entradas 3×3, ¿vale? Que satisfacen esta ecuación, pues ese es ese va a formar un grupo junto con la operación de matrices de rotaciones, ¿no? Ok, y bueno, pues vamos a definir primero las rotaciones alrededor de un solo eje por un ángulo phi. Entonces, en este caso, la idea es que, digamos, yo tengo aquí mi eje, digo, mi sistema coordenado, tengo el eje Z, y yo voy a hacer una rotación alrededor de este eje Z. Entonces, cualquier vector, por ejemplo, que estuviera aquí en el eje X, cuando yo hago la rotación, pues va a rotar un ángulo phi, ¿no? Entonces tiene sentido describir, digamos, la rotación en términos del ángulo phi. Pues se tomará contrario a las manecillas del reloj. Si yo me fijo en el plano XY, pues este es el eje positivo, entonces las manecillas del reloj apuntarían hacia abajo, ¿no? Así. Entonces, por eso es contrario a las manecillas del reloj, ¿no? Entonces, con estas convenciones, pues tú puedes verificar que, que la rotación tiene que ser de esta forma, ¿sale? Una manera de verificar esto, pues es imponiendo esta condición, justamente, ¿vale? O sea, de aquí, si yo, digamos, escribo los elementos de la matriz R, claramente la matriz R tiene que ser simétrica, ¿no? Se puede verificar de acá. Entonces, no es cierto, no es simétrica. O sea, más bien, esto lo que dice es que la transpuesta, ¿no? Que lo que hace simétrico, es el inverso de la matriz, ¿no? Entonces, esta condición
pues te va a dar ecuaciones para los elementos, ¿vale? Tú puedes suponer que estas de acá son 0 y este 1, o sea, eso lo puedes agregar de antemano, porque el eje Z no está transformando, ¿no? En esta rotación. Entonces ya te queda un sistema de ecuaciones para los elementos de estos 4 elementos, ¿no? Y tú puedes llegar a esta conclusión, ¿no? Con pura álgebra, ¿no? Bien, entonces, estas por convención también se le llaman rotaciones activas, en el sentido de que los ejes no transforman, ¿no? O sea, el marco coordenado se mantiene fijo, Z, X, Y, pero cualquier otro objeto vectorial que esté en el espacio transforma ante la rotación. Uno puede seguir exactamente el mismo ejemplo, pero ahora para los otros ejes, el eje Y y el eje, este de acá sería el eje Z, perdón, el eje X, ¿sale? Y pues es exactamente lo mismo, ¿no? Este se queda invariante, ¿no? O sea, porque esta es la componente X, y lo que transforma solamente es Y y Z, ¿no? Y lo mismo puedes hacer para el caso de una rotación alrededor del eje Y, ¿sale? Este de acá sería el que queda invariante, ¿sale? Y por una cuestión de la orientación, ahora el signo queda de este lado, ¿no? Pero es básicamente el mismo mecanismo como se pueden obtener estas rotaciones. Y fíjense, aquí los ángulos en general son distintos, ¿no? Phi, teta y psi, ¿no? Son distintos. Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, tú puedes hacer un ángulo, cada vez que tú haces una rotación, pues no tiene que ser exactamente el mismo ángulo, ¿no? Cuando lo haces alrededor de los distintos ejes. Consideremos la situación particular en el que los 3 ángulos son muy pequeños, ¿no? O sea, voy a hacer una pequeña rotación infinitesimal, ¿vale? Entonces, en cada uno de ellos, pues voy a tener, como este epsilon es pequeño, hago una expansión perturbativa del coseno de phi, ¿no? Es 1 menos epsilon cuadrado sobre 2, igualmente acá seno de phi, que sería aquí epsilon, ¿no? El primer término sería epsilon. Si lo dejamos hasta epsilon cuadrado, pues aquí sería epsilon, bueno, menos epsilon, y aquí quedaría 1 menos epsilon cuadrado sobre 2. Lo mismo podemos hacer para las otras rotaciones. Entonces, las rotaciones quedan de esa forma, ¿no? Esta otra rotación queda también de esta forma. Y esta rotación queda igual, de esta forma, ¿no? Nada más aquí cuidando los signos adecuados. Ahora podemos hacer lo que hacíamos con el libro, pero de manera infinitesimal, ¿no? Es decir, vamos a realizar primero una rotación alrededor del eje Y, ¿vale? Y luego seguida de una rotación en el eje X. ¿Okay? Entonces, la rotación en el eje Y es esta, ¿no? O sea, aquí lo que voy a hacer es cualquier vector, ¿no? Va a ser rotado alrededor del eje Y. Después, el resultado que dé va a dar otro vector, ¿sale? Y ese lo rotamos alrededor del eje X, ¿no? Entonces, esto pues simplemente es un producto de matrices, ¿no? O sea, hay cuestión de hacer el producto de matrices, o sea, es esta columna por esta fila, ¿no? Aquí entonces queda 1 menos epsilon cuadrado sobre 2, nada más, ¿no? Ahora me voy a esta columna con esta fila para este sitio, digamos. Entonces, el único que sobrevive, pues es este término, ¿no? Porque voy a multiplicar este por este, da 0, este por este da 0, este por este me da el epsilon cuadrado, ¿no? Y así vamos llenando todos los elementos de la matriz y obtenemos esta matriz, ¿no? Entonces, ahora pues no nos dice nada todavía, o sea, no tiene una forma que ilustre algo aún. Entonces, lo conveniente sería tomar ahora, primero realizar la rotación en el eje X y luego la rotación en el eje Y. Esto básicamente es para ilustrar el efecto que tiene el hecho de hacer rotaciones en distinto orden, ¿no? Y ver cómo estas rotaciones no conmutan, ¿no?
Entonces ahora en el eje X, pues primero tengo la rotación en el eje X, también en orden infinitesimal, y luego la rotación en el eje Y. Entonces, nuevamente hacemos el mismo procedimiento, es decir, hacemos el producto de matrices y llenamos, ¿no?, todos estos haciendo el producto de matrices estándar, ¿no? Entonces obtenemos esta ecuación. Ahora, fíjense, comparamos esta con la que está acá y vemos básicamente cómo, por ejemplo, este término es la misma entrada, este no es la misma entrada, sobrevive, esta es la misma entrada, este sobrevive, ¿no? Aquí está, esta es la misma entrada, esta es la misma entrada, esta es la misma entrada, esta es la misma entrada y esta es la misma entrada. Entonces solamente van a sobrevivir algunos términos y la mayoría, de hecho casi todos prácticamente, nada más estos dos sobreviven. Todos los demás cancelan cuando yo haga la resta, ¿sale? Entonces queda este resultado. Y podemos decir que este pues es otro ángulo, ¿no? ¿Sale? Pequeño. Y escribir, escribimos el coseno de phi cuadrado como 1 menos epsilon, menos epsilon a la cuarta sobre 2, ¿no?, que es la expansión perturbativa. Y entonces esta matriz yo la puedo escribir como de esta forma, ¿no? O sea, es decir, le agregué la unidad, ¿no?, a esta matriz, que es la que dio el resultado, le agrego la matriz identidad y le resto la matriz identidad. Y escribir eso de esa manera permite ver a esta matriz como si fuera la matriz de rotación en el eje Z, ¿sale? Si ustedes se fijan, si yo me voy a la matriz de rotación del eje Z, hasta arriba, acá está, pero con digamos, tiene básicamente esta estructura, ¿no? O sea, si yo hago aquí la expansión perturbativa, básicamente va a tener la misma estructura, pero como nada más me estoy quedando al orden phi cuadrado, o sea, este coseno de phi cuadrado sería 1 menos phi hasta la cuarta, ¿no? Entonces me quedo, epsilon a la cuarta. Entonces el epsilon a la cuarta lo desprecio, entonces ya queda 1, 1, 1, y aquí el primer término queda epsilon cuadrado. Entonces de esa manera es como consigues esta matriz de rotación RZ en esta expresión, ¿ok? Y entonces este es el resultado, digamos, de hacer una rotación infinitesimal en distinto orden, y esto, pues también, bueno, la matriz identidad, pues es una matriz donde no hacen ninguna rotación, ¿no? Entonces, este sería como el resultado final, y esto también es un ejemplo de una relación de conmutación, ¿no?, pero a nivel de las matrices de rotación. Uno puede, básicamente, cuando tú tienes un grupo, ¿no?, en este caso, el grupo de rotaciones, hay generadores que, digamos, van a permitir expresar los elementos del grupo en términos de esas rotaciones a través de una exponenciación, ¿no? Algo similar surgió o ocurrió, digamos, en el grupo de traslaciones que vimos en la primera unidad, en donde ahí los generadores de las traslaciones fueron el operador de momento. Después, en la segunda unidad, vimos el operador de evolución, ¿no? Y ese también forma un grupo, de hecho. Y ahí los generadores, el generador del operador de evolución, pues fue el hamiltoniano, ¿no? El operador de hamiltoniano, que es el operador que da la energía del sistema. Y ahora, en esta tercera unidad, el grupo pues es de rotaciones y los generadores van a ser justamente los operadores de momento angular, ¿no?
Entonces vamos a ver ese asunto, ¿no? Y de hecho, si uno expresa estas rotaciones en términos de los generadores, básicamente de aquí ya se obtiene una de las relaciones de momento angular, de conmutación. ¿Sale? Pero bueno, quizá un poquito más adelante que lleguemos a las transformaciones, lo podemos conectar más claramente. Bien, entonces, bueno, vamos a considerar las rotaciones infinitesimales en mecánica cuántica. Digamos, todas esas rotaciones pues fueron en el, ¿cómo se llama? En el contexto tridimensional, ¿no? En el espacio. Aquí la pregunta que surge es, ¿qué es lo que ocurre cuando se realizan las rotaciones, pero en el espacio de Hilbert, ¿no? En mecánica cuántica, ¿no? Entonces, aquí claramente se menciona, es la matriz R, es una matriz ortogonal, sale 3×3, que actúa sobre un vector, ¿no? Escrito en forma de columna, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo caracterizamos las rotaciones en mecánica cuántica? ¿Por qué? Porque evidentemente los estados físicos, digamos, en mecánica cuántica que se describen como elementos, como estados vector, ¿no? O es decir, sí son vectores también, pero no son vectores del espacio tridimensional, sino son vectores del espacio de Hilbert, ¿no? O sea, este espacio vectorial complejo, abstracto, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué ocurren con las rotaciones ahí? Bueno, las rotaciones afectan al sistema físico, ¿sí? Es decir, el estado Ket va a transformarse, va a corresponder a un Ket del sistema rotado, ¿vale? Entre este estado Ket es distinto del sistema no rotado. ¿Ok? Ese es el asunto. O sea, cuando yo hago la rotación, pues se das cuenta que es como si yo estuviera viendo el Ket desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, pues corresponde a otro Ket. Entonces, dada una operación de rotación R, se le asocia un operador DDR en el espacio Ket apropiado, ¿no? De Hilbert, ¿no? Esto, en teoría de grupos, ¿sale? Es lo que se conoce como una representación del grupo, ¿sale? Es una representación del grupo correspondiente al espacio vectorial asociado. En este caso, el espacio vectorial asociado es el espacio de Hilbert, ¿no? Entonces, tú puedes tener otros espacios vectoriales y preguntarte cómo transforman los elementos de estos otros espacios vectoriales ante transformaciones de rotación, y entonces vas a adquirir otra representación, ¿no? Y así, ¿no? Así encuentras, se pueden encontrar lo que se llaman todas las representaciones irreducibles del grupo de rotaciones, ¿okay? Entonces, en este caso, pues digamos, si este es el Ket alfa, que representa al sistema cuántico en un cierto estado físico, imagínense la situación más básica de que este representa el Ket de algún estado de spin, ¿no? De los más menos, ¿no? Entonces, esta es la manera en cómo al actuar este operador DR sobre el estado transforma al nuevo operador. La pregunta es, ¿cómo es este DR, ¿no? Entonces, mientras R actúa sobre vectores en R3, ¿no? O sea, la rotación actúa sobre vectores en R3 de R, es una matriz o un operador, también puede ser, incluso puede ser un operador diferencial, depende de la representación, como les digo, que actúa sobre los elementos de estados físicos, ¿no? Entonces, DR actúa sobre los estados físicos cuánticos. Y bueno, claramente, como les comento, las dimensiones de DR van a depender del tamaño de los vectores de estado, ¿no? Y eso tiene que ver también con lo que les digo de las representaciones del grupo. Por ejemplo, en el caso del estado Ket alfa correspondiente a los estados de spin, pues este DR, que sería la representación del grupo de rotaciones, para los estados de spin sería una matriz de 2×2, ¿vale? Porque los estados de spin, acuérdense, se representan, es decir, el conjunto de vectores
del espacio de Hilbert asociado al spin es de 2 elementos, ¿no? O sea, es el más y el menos, ¿no? Entonces, esta matriz sería de 2 por 2. Bien, entonces, para construir DR, lo que se hace es seguir los pasos que ya hicimos para el operador de traslación y para el operador de evolución. ¿Ok? Entonces, las transformaciones de traslación y transformaciones de evolución temporal son las siguientes, ¿no? O sea, en el caso de la... son en general de esta forma, ¿no? O sea, alguna transformación infinitesimal, ya sea que esto represente traslaciones o represente evolución temporal, y las dos las escribimos de esta manera apropiadamente, donde este G representa un operador que tiene que ser hermítico o hermitiano, de tal manera que esta matriz satisfaga una propiedad de unitariedad, ¿no? Porque justamente se requiere que se cumpla la unitariedad, ¿no? Básicamente la unitariedad va a ser como un reflejo del hecho de que de una propiedad que tienen las rotaciones, ¿no? Que es su propia definición, ¿no? O sea, esta propiedad de la transpuesta de la rotación por la rotación es igual a la identidad, ¿no? Pero reflejado en el espacio de Hilbert, ¿no? Entonces, para los casos de traslaciones, pues, por ejemplo, en una dimensión, en X, pues el generador de transformación, pues va a ser básicamente el momento dividido sobre la constante de Planck. Mientras que en el caso de la evolución temporal, el generador, pues es el operador hamiltoniano dividido entre la constante de Planck, ¿no? Como habíamos visto. Entonces, pues ahora por otro lado, así como lo hicimos aquí, para intuir qué era el momento y aquí el hamiltoniano, también se basó un poco en las nociones previas que tenemos de mecánica clásica, especialmente en de traslaciones, porque en mecánica clásica el operador de, bueno, más bien el momento clásico también está asociada con las traslaciones, ¿no? Desde la mecánica clásica, ¿no? Entonces, igualmente, desde mecánica clásica, el momento angular es el generador de rotaciones, ¿no? Es claro, ¿no? O sea, si yo tengo un momento angular, pues va a haber una rotación, ¿no? En el sistema, ¿no? Entonces, en otras palabras, el momento angular es una cantidad física que está asociada al movimiento rotacional que puede tener un cuerpo, ¿no? Entonces, igual, en el mismo sentido, el momento y el hamiltoniano son los generadores de traslación y evolución temporal, ¿no? Entonces, para el caso de las rotaciones, se va a definir el operador de momento JK de tal manera, o sea, como los generadores de la transformación de rotación, de tal manera que el operador para una rotación infinitesimal alrededor del késimo, de la dirección késima, digamos, por el ángulo phi, ¿no? O sea, este JK puede ser J3, J2, J1, o sea, es decir, puede ser cualquiera de la dirección X, Y, Z, ¿no? O en general una dirección arbitraria N, ¿no? en el espacio, ¿no? Entonces, de esta manera, al operador T, ¿vale? Que es la manera en cómo se manifiesta la rotación en el nivel cuántico, pues lo voy a expresar como la identidad menos y veces el generador, y para que el generador sea hermítico, por el elemento infinitesimal. Básicamente ese es el... Entonces, bueno, aquí no tengo una imagen, pero básicamente imaginen este vector n, sería, digamos, dibuja aquí el eje, el marco cartesiano x, y, z, donde tendríamos z, y y x, y entonces un vector normal es cualquier vector unitario que está en el espacio, ¿no? Entonces, yo puedo hacer una rotación alrededor de ese vector unitario en general, ¿no? Y estos J serían entonces los transformaciones, digo, los generadores de la rotación.
Entonces, aquí es importante mencionar que uno pudo haber dicho, bueno, pues si es el momento angular, pues nosotros ya sabemos en mecánica clásica cómo está dado el momento angular, ¿no? Como X cruz P, ¿no? Y entonces uno se pregunta por qué el operador J, digamos, que es el que representa el momento angular, no lo representamos por simplemente X cruz P. La razón es que este X cruz P, cuando P es el operador de momento, es una forma particular del operador de momento angular. En particular, el operador de momento angular en mecánica cuántica es más general porque incluye también al operador de spin. O sea, el spin de las partículas, el spin del electrón, es un operador de momento angular, ¿sale? Pero que está asociado al spin de las partículas, ¿no? Y ese operador de momento angular no se representa como este operador que sería un operador de momento angular, pero orbital, ¿no? Asociado al movimiento orbital, ¿no? Entonces, pero si uno postula este como operador y donde este P sería el operador de momento, pues tú puedes probar que este operador también cumple las mismas propiedades que J, ¿no? Entonces, en ese sentido, este J es más general, ¿no? Ok. Entonces, procedemos exactamente igual como se hizo en el caso de las ablaciones y de la evolución temporal. Se realizan rotaciones seguidas, ¿sí? En el nivel cuántico, ¿no? Con esta matriz de R, se realizan rotaciones seguidas, n rotaciones seguidas, infinitesimales, ¿no? O sea, de phi lo defino como phi, el ángulo finito dividido entre n. Y luego hago un producto de ellas, pues voy a tener este término elevado a la n, igual como lo hicimos en aquel momento. Y tomamos el límite cuando n va a infinito, utilizamos esta fórmula de Euler y llegamos a esta expresión, ¿no? Que es lo que les decía, que es la exponenciación, ¿sale? De los generadores, nos da justamente la rotación, ¿no? Esto, pues, nos permite, digamos, expresar, digamos, las matrices de rotación a nivel cuántico, digamos, directamente en términos de los operadores asociados a los generadores, ¿no? Y, pues, digamos, el conjunto de estas matrices pues, va a formar el grupo, ¿no? Y además, cada grupo, en este caso un grupo de Lie, se llama, hay toda una teoría matemática, ¿no? Asociada a los grupos de Lie. Van a tener también asociado una álgebra de Lie, que va a ser el álgebra de estos generadores, ¿sale? Y que en este caso, para nosotros en mecánica cuántica, esa álgebra, pues básicamente son las relaciones de conmutación. Y como sabemos, las relaciones de conmutación en mecánica cuántica son fundamentales, porque acuérdense que para describir un sistema cuántico, cuando terminamos el primer capítulo, mencionamos que llegamos a las relaciones fundamentales de conmutación, que son la conmutación de la posición, la conmutación del momento y la conmutación entre la posición y el momento, ¿sale? Dijimos, bueno, estas son relaciones fundamentales, como lo plantea Dirac, y tú requieres además la manera en cómo evolucionan los estados con el operador hamiltoniano, que es el que define el sistema, ¿no? Entonces tú necesitas las relaciones de conmutación, necesitas el hamiltoniano y necesitas la dinámica, que es la dinámica de Schrödinger, ¿no? Para poder describir completamente al sistema cuántico. Ahora, pero si el hamiltoniano involucra operadores como son el spin, como son el operador de momento angular para el movimiento orbital, etcétera, pues tú necesitas también relaciones de conmutación asociadas a esos operadores, ¿no? Entonces, las relaciones de conmutación son fundamentales, ¿no? Para la descripción del sistema cuántico. Bien, entonces ahora vamos a ver justamente el concepto, la estructura que tienen, digamos, las rotaciones, como el concepto que subyace a su estructura, que es el concepto de grupo, ¿sale? Entonces,
vamos a tener aquí muy resumidamente, digamos, simplemente las propiedades de grupo. Hay todo, les digo, hay toda una teoría, ¿no?, asociada, que es muy útil en la física. De hecho, yo abogaría, si yo tuviera la facultad de hacerlo, de que hubiera una materia de grupos, así como existe la materia de variable compleja. En la licenciatura también debería haber teoría de grupos y también debería haber geometría diferencial, ¿no? Hoy en día ya son las herramientas comunes, ¿no?, que usamos constantemente, ¿no? Entonces, fíjense, el concepto de grupo, pues básicamente, en el caso de las rotaciones tridimensionales, ¿no?, pues simplemente dice, bueno, existe una rotación que es de identidad, es decir, una rotación que no transforma al vector, ¿sale? Esta rotación es igual a la identidad. El grupo es cerrado, o sea, el grupo es un conjunto junto con una operación, que es una operación binaria, ¿no? ¿Sale? En este caso, de las rotaciones tridimensionales, la operación es el producto matricial, ¿sale? El hecho de que la operación sea binaria significa la propiedad de cerradura. Es decir, que si yo tomo dos elementos del grupo, dos matrices, las multiplico, eso me da otra rotación, ¿no? Como lo vimos, de hecho, cuando yo hice las rotaciones seguidas alrededor de un solo eje, pues me daba otra rotación, ¿no? Entonces, el producto de rotación me da otra rotación. También, dentro de las propiedades está que para cada elemento del grupo, es decir, para cada rotación, existe una rotación inversa, ¿no? O sea, regresarte, ¿no? O sea, si yo tengo el vector rotado, pues yo ahora me regreso y apunto el vector en otra dirección, ¿no? Y la asociatividad, que es una propiedad que se hereda, en este caso particular, digamos, se hereda de la asociatividad que tiene el producto de matrices. Ahora, la asociatividad se pide en un grupo, ¿no?, en general, ¿no? Y resulta que hay grupos que son abelianos, ¿no?, que sus elementos conmutan, como son el grupo de rotaciones alrededor de un solo eje, ¿no?, es un grupo abeliano. También el grupo de traslaciones es un grupo abeliano, etc. Y ¿cómo sería la representación, digamos, de estas rotaciones ahora en el espacio de Hilbert, ¿no? Es un operador sobre el espacio de Hilbert, pues simplemente tendríamos que, para que sea una representación, tiene que haber un mapeo que se llama homomorfismo, y ese mapeo homomorfismo lo que te dice es que te preserva el álgebra que tiene, ¿no? Entonces, si yo tengo esta estructura algebraica, pues de este lado yo también voy a tener la misma estructura algebraica. Si yo tengo esta estructura algebraica, de este lado también voy a tener la estructura algebraica, ¿no? Y entonces, básicamente, es como si fuera lo mismo, excepto que ahora esta matriz actúa no sobre este espacio vectorial, que es el R3, sino sobre el espacio de Hilbert, ¿no? Entonces, en ese sentido es una representación, o sea, la palabra representación es muy adecuada, porque está representando la rotación, pero ahora en este otro espacio de Hilbert. Bien, entonces cumple con esta propiedad, es decir, que el cerrado también cumple con esta propiedad. O sea, de hecho, el producto de las D, ¿sale?, de R1 a R2, es lo mismo, pues claramente, aquí lo que te está diciendo esta propiedad, que es lo mismo que el producto que el D de R1 a R2, del producto de R1 a R2. O sea, si yo sustituyo aquí R3, sustituyo R1 y R2 aquí, pues lo que me está diciendo es que la representación de la rotación que está dada por el producto R1 a R2 es igual al producto de representaciones de cada una de las rotaciones, en ese mismo orden. Bien, entonces, pues igualmente para cada representación existe su inversa, ¿vale?, y que cumplen esta propiedad, y además cumplen con la propiedad asociativa, ¿sale? Bien, entonces ahora vamos a determinar, antes de dar ya la estructura completa de quién sería este D, vamos a determinar las relaciones de conmutación del operador de momento angular, es decir, el generador de las rotaciones,
Y vamos a recordar que teníamos esta expresión, ¿no? Que ya la probamos previamente, para el caso de las rotaciones en espacio tridimensional. Ah, bueno, pues, ¿qué es lo que hago? Pues, acuérdense que estas D son una representación del grupo, ¿vale? Entonces, quiere decir que cumplen la misma álgebra. Por lo tanto, como la estructura algebraica se preserva, pues voy a tener que esto se cumple. ¿Okay? Es decir, la representación de X en un infinitesimal por la representación de la rotación en Y de un infinitesimal menos la rotación en Y, etc. Entonces, lo que vamos a hacer es que, bueno, yo ya tengo D en términos infinitesimales, ¿no? Lo voy a expresar hasta el orden cuadrático, ¿no? Porque así lo hicimos aquí, ¿no? Porque además está el orden cuadrático, entonces por una cuestión de consistencia tenemos que hacerlo hasta el orden cuadrático. Entonces, la primera rotación, pues sería simplemente expandir, ¿no? Aquí ya tenemos la expresión, ¿vale? Expandimos hasta el orden cuadrático, la exponencial, ¿sale? Porque es una rotación alrededor del eje X, ¿no? Entonces aquí tengo que agregar, o sea, tengo que considerar el operador JX, ¿sale? Entonces hasta el orden cuadrático, pues me aparece este término 1 sobre 2. Este menos aparece porque el I cuadrado te da un signo menos. Lo mismo para la rotación en el eje Y, voy a tener 1 menos I y luego JY cuadrado. Y acá nada más intercambias X por Y, ¿sale? Y de este lado, pues la rotación hasta el orden cuadrático en épsilon, pues nada más me quedo hasta el primer orden, ¿sale? En la expansión de la exponencial, porque ya el otro me daría órdenes de épsilon a la cuarta. Entonces aquí lo primero que vemos es de que cancela la identidad completamente, y de acá pues es pura talacha, o sea, nada más hay que hacer la talacha, háganla para que lo hagan por lo menos una vez, es decir, hagan este producto, por 1, o sea, 1 por 1 da 1, o sea, hagan todo el producto hasta el orden cuadrático, ¿no? Entonces, fíjense aquí, por ejemplo, este primer término, pues estaría dado por 1, o sea, toda esta misma expresión es el 1 multiplicado por todo esto que está acá. Y luego de aquí, este término cuadrático, pues va a ser este JX por este JY, menos con los demás, y por I da menos 1, que es este que está aquí. Y luego voy a tener este solamente multiplicado por este factor, ¿no? Ya los demás te dan del orden de epsilon al cubo, ya los despreciamos. Y lo mismo para pues nada más voy a intercambiar y por x, ¿no? Entonces aquí voy a poner y, x, ¿no? Porque aquí era y. Entonces en vez de y pongo x, en vez de y pongo x, y aquí intercambio estos dos, y aquí en vez de y pongo x, ¿no? Entonces aquí podemos ver que cancela con cancela ¿con quién cancela? Bueno, a ver, cancela con cancela con y queda, ¿no? Pero acá están nosotros. Cancela con y cancela con ¿okay? Y entonces nada más me quedan estos de aquí, y todo esto es igual al menos I JZ H barra de epsilon cuadrado. Como este es un conmutador, ¿no? Porque es la resta de estos dos términos, pues yo puedo multiplicar por menos, intercambio estos dos y obtengo justamente la relación de conmutación del operador de momento angular. ¿Ok? Y que para los tres en general, tú puedes repetir exactamente el mismo argumento con las otras combinaciones y obtenemos justamente esta expresión para el operador de momento angular para la componente iésima y jésima. O sea, el conmutador de JI con JJ es igual a IH barra epsilon IJK del operador JK. Estas son las relaciones fundamentales de conmutación del operador de momento angular. Obviamente aquí es abstracto porque no estamos diciendo de qué operador de momento angular, no estamos diciendo que sea, ya sea el del operador de spin, el del momento angular orbital, o de spin o medio me refiero, o también puedes tener aquí el operador de spin, por ejemplo, de spin 1, ¿no? Para describir el fotón, ¿no? Para describir la helicidad del fotón, u otros operadores de spin superior, ¿no? Para otras partículas, ¿no?
Entonces, que no necesariamente tienen que ser partículas fundamentales, ¿no? En la física nuclear hay partículas que son compuestas, están en la física de la materia condensada también, partículas que son compuestas que tienen spin superior, ¿no? Bien, de manera teórica en algunos casos, ¿no? Y bueno, entonces, pues estas de aquí, JI, pues son los generadores de grupo. Resulta que son los generadores de grupo abeliano SU2. ¿Ok? Y pues de ahí ya se me acabaron las notas. Vamos a pasarnos al OneNote. Ok, muy bien. Entonces, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta, alguna observación. Ándale. Acabamos a muy buen tiempo esta parte de las notas. A ver, ¿algún comentario? Una pregunta, doctor. Cuando habla de las conmutaciones, bueno, la representación que obtuvimos hasta arriba de las... Sí. Ay, no, sí, de las... ¿De esta relación de conmutación o? no, aquí está más arriba. Usted dijo que no conmutaban, ¿verdad? Entonces, para cada conmutación nos daría cierto, no sé, ¿cómo decirlo? Como datos experimentales, por así decirlo. Por ejemplo, cuando si conmutamos diferentes en orden indiferente nos daría otra cosa. Bueno, dado que no conmutan. Pues depende de lo que estés, calculando. Sí, en efecto, eh, tendrías, ¿cómo se llama? Tendrías otras cosas, ¿no? Pero normalmente los efectos no conmutativos no se observan, digamos, en las distintas cosas que uno calcula, no se llegan a observar, digamos, ¿no? Entonces, este, pero no sé si estoy entendiendo bien la pregunta. Sí, sí, creo que ya quedó un poco más claro. ¿Alguien más tiene algún comentario? Yo no, profesor. Ok, muy bien. Bueno, entonces, estas últimas notas las voy a subir como nota 6. Les aviso que ya subí las notas, lo voy a cerrar aquí. Ya subí las notas. ¿Cómo se llama? Que faltaban, digamos, del capítulo anterior, y también subí una tarea para que la vean. Es un poco larga, para que le den tiempo, sobre todo lo de dinámica cuántica, ¿no? Y también viene una parte de resumen, especialmente del efecto Harrod-Bohm y del monopolo magnético. Ok. Bien, entonces, pues si no hay preguntas, pues vamos a continuar con el tema, pero ya aquí en OneNote, porque mis otras notas las dejé en la oficina. Entonces, pues ya, y ahora sí que ya no pude ir a la oficina, entonces, pues vamos a seguirle acá, ¿no? Creo que incluso las otras no están escaneadas, hasta donde entiendo. Pero bueno, si no, las notas que salgan de aquí se pueden compartir también. Entonces, miren, pues ya tenemos básicamente las relaciones fundamentales del momento angular, y nada más mencionar que este operador de momento angular es general, ¿no? O sea,
puede incluir varios tipos de momento angular, ¿no? Y bueno, una cuestión importante es que el ejemplo del grupo, en este caso es un grupo, se llama grupo SU2. Este grupo es el primer grupo que estamos considerando que es un grupo no abeliano, ¿no? O sea, tiene la característica, o sea, el hecho de que estas rotaciones no conmuten, hace que justamente tengas un grupo no abeliano, ¿no? Y eso también se refleja a nivel del álgebra, del álgebra del SU2, en el sentido de que también no conmutan los generadores. Entonces, el primer ejemplo, vamos a considerar aquí, el primer ejemplo en donde tenemos la aplicación, digamos, de la teoría del momento angular, es en los sistemas de spin un medio, ¿ok? Sistemas de spin un medio. Entonces, digamos, queremos encontrar cuáles son el operador de rotación para el spin un medio, ¿no? ¿Vale? Ok. Entonces, recordar, ¿no? Que de lo que vimos en las clases anteriores, SX, SY y SZ, ¿vale? Se pueden expresar como Sx igual a h barra sobre 2, en términos básicamente de los que más y menos, ¿no? ¿Vale? Aquí tengo un operador, acá tengo otro operador, ¿sale? Y lo mismo para SY, solamente que en SY tenemos un I y además tenemos aquí un signo, ¿no? Menos, más, menos, más. Y en el SZ, simplemente h barra sobre 2, y acá tendríamos menos, ¿no? Acuérdense que este es el álgebra donde estos estados básicamente generan al espacio de Hilbert, ¿no? Y son los estados que diagonalizan al operador SZ. Claramente se puede observar de aquí que estos de aquí diagonalizan al operador SZ, pero no diagonalizan a SX y SY, ¿no? Lo cual tiene sentido porque SX y SY y SZ no conmutan, ¿no? Y de aquí uno puede probar, ¿no? Ustedes se encargaron de hacer eso en una tarea. Esto cumple justamente SI, SJ igual a I, epsilon, y JK, SK, ¿no? O sea, es decir, las relaciones de conmutación de momento angular. Diez horas. Por eso se dice que justamente el spin del el spin del electrón, o el spin en general, es en este caso spin un medio, es un ejemplo particular de momento angular.
Entonces, podemos considerar la situación de una rotación de ángulo finito phi alrededor del eje Z. ¿Sale? Del eje Z, pues básicamente, digamos, en el espacio tridimensional, hacer una rotación del eje, pues sería mover cualquier cosa de aquí un ángulo phi. ¿Sale? Este es el eje Z. Y esto, en el espacio abstracto de Hilbert, ¿sale? ¿Cómo se expresa? Yo lo puedo pensar como que aquí como espacio abstracto, no como un plano, ¿no? Sino, bueno, incluso lo puedes pensar como un plano complejo, de hecho. Pero no lo quiero expresar exactamente como un plano complejo, sino piensen aquí en este espacio así abstracto para que lo... Y entonces yo tengo aquí un estado ket alfa, y simplemente lo que hace la rotación es moverme a otro estado alfa R, ¿no? O sea, esto es un mapeo a otro estado, ¿no? La rotación, ¿no? O sea, esta es la rotación R, y este de acá sería la rotación de R, ¿no? Entonces, como es esta rotación RZ, básicamente, pues voy a tener aquí alfa de R, voy a tener mi rotación en el espacio de Hilbert actuando sobre alfa. ¿Vale? ¿Quién sería esta de Z? Pues sería, ya la derivamos para el caso del momento angular arbitrario, sería E a la menos I SZ phi sobre H barra, ¿no? Esta sería simplemente la matriz de rotación. Pero fíjense, esta matriz por ahí ya había aparecido, ¿no? En alguno de los sistemas. Y ahorita vamos a darle sentido. Entonces, fíjense, uno se pregunta, una de las observables físicas pues corresponde con los valores esperados del momento angular, ¿no? Yo quisiera saber el valor esperado, y de hecho hay un fenómeno, ¿no?, que vimos, que es la precesión de spin, ¿no? Cuando tenemos la dinámica. Entonces, la precesión de spin lo estudias con la evolución que tiene el valor esperado del spin respecto a un cierto, la evolución, ¿no? Entonces, uno se pregunta qué ocurre con el valor esperado ante una rotación, ¿no? O sea, es una pregunta natural. Entonces, pues vamos a pensar en una sola componente. Pues voy a tener aquí Sx, ¿sale? Este Sx, pues por definición es el estado alfa, Sx alfa. Es decir, es el valor esperado del operador de spin en la dirección X respecto al estado alfa, ¿no? Y quiero hacerlo ante una rotación, ¿sale? Ante esta rotación Z, ¿qué es lo que ocurre? ¿Sale? Entonces, pues, ante la rotación, pues debe ser este alfa ahora, ¿no? El rotado. ¿Vale? Este debe ser el rotado. Y esto, por definición, pues, ¿qué es lo que vamos a tener? Sx alfa va a ser alfa, o sea, este bra que corresponde a este ket, pues simplemente es el que corresponde, entonces tengo que sacar aquí el dagger,
luego Sx de z de phi actuando sobre F. Entonces yo tengo que calcular esta cantidad que está acá, ¿no? Pero esta cantidad, ¿quién sería? Pues voy a tener dz phi Sx dz para poder ver cuál es el efecto de la rotación sobre el valor esperado, o por lo menos sobre la componente x del valor esperado. ¿Ok? Entonces, sustituimos esta expresión. Voy a tener aquí, como es el dagger, entonces voy a tener con un signo positivo, más i sz phi sobre h barra, sx e a la menos i sz phi sobre h barra. ¿Sale? Entonces, pues necesitamos hacer este cálculo. Hay varias formas de hacer este cálculo. ¿Vale? Y vamos a dar una. Una manera es utilizando, pues haciendo la expansión perturbativa del operador, ¿no? Y luego aquí otra vez la expansión perturbativa del operador. O tomar así como una especie de conmutación aquí. Y calcular utilizando las relaciones de conmutación, ¿no? Ese es un camino, o sea, expandiendo y ver todas las constelaciones, ¿no? Pero hay un camino distinto que es directamente usar la representación de Sx en función de más y menos, ¿ok? Que ya la tenemos aquí arriba, entonces la voy a tomar. Aquí está. Ok. Tomo esa representación y luego la hago actuar, o sea, es decir, voy a hacer actuar estos operadores. Como este es SZ, ¿sale? Estos operadores son diagonales aquí en SZ. Entonces, por ejemplo, voy a tener que E a la I SZ H barra sobre, ¿no es cierto? Phi H barra actuando sobre SX. Como no es que esté actuando, ¿no? O sea, no es un operador, pero aquí tengo el ket, ¿no? Y aprovechando el formalismo de Dirac, puedo aprovecharme eso para escribir esto de esta forma. E a la I SZ phi sobre H barra, ahora sí, actuando sobre el ket más, ¿vale? Más E a la I SZ phi H barra, actuando sobre el ket menos, ¿vale? Y entonces ahora sí, de aquí, yo puedo calcularlo porque este de acá es diagonal para este operador. O sea, este operador más bien es diagonal en esta base. Entonces voy a tener H barra sobre 2, E contiene un signo más. Entonces, acuérdense que, por aquí lo voy a escribir, SZ actuando más menos me da H barra sobre 2 más menos, ¿ok? Entonces aquí la H barra cancela y queda un medio, ¿no? Entonces va a quedar I phi sobre 2 más menos E a la menos I phi sobre 2 menos más, ¿sale? Este es el operador que resulta de hacer este producto de operadores. Y ahora hago actuar este operador sobre el otro operador, ¿no? O bien puedo hacer lo siguiente. Puedo tomar E a la I SZ phi H barra SX por E a la menos I SZ phi H barra. Y
voy a tener h barra sobre 2, e a la i phi sobre 2 más menos, y este de acá lo distribuyo hacia acá, voy a tener e a la menos, ajá, ajá, a la menos, y sz phi h barra, y luego el otro término, e a la menos i phi sobre 2, voy a tener aquí menos, más e a la menos i sz phi sobre 2. Entonces ahora yo puedo pensar en considerar el ket, ket, ¿no? Es decir, la acción de este operador sobre este ket, la acción de este operador sobre este ket. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque ¿a qué corresponde este ket? E a la menos i sz phi, para poder hacer el cálculo. Entonces, este va a corresponder a e a la i sz phi sobre 2, actuando sobre este ket, ¿no? Entonces, ya sabemos que este es e a la i phi sobre 2, menos. ¿Vale? Entonces, aquí me estoy equivocando. Como es el ket sobre menos, entonces aquí es menos, ¿no? Porque es el operador de spin actuando sobre el estado menos, es menos h barra sobre 2, entonces aquí queda menos. Ahora, cuando ya me regreso en la correspondencia dual al bra, pues este bra va a ser menos e a la más i phi sobre 2. Pues hay que tomar en cuenta eso. Y esto es lo que tengo que meter aquí. Hago lo mismo acá, y aquí voy a tener también menos i phi sobre 2. Entonces, en ambas, lo que voy a tener es e a la i phi sobre 2 multiplicado por e a la i phi sobre 2, queda e a la i phi, y acá e a la menos i phi. Entonces, el resultado es el siguiente. Es e a la i sz phi h barra, sx e a la menos i sz phi h barra igual h barra sobre 2, e a la i phi más menos, ya es un número, así que puede salir sin problema. Voy a tener aquí, o sea, puede traspasar estos ket, e a la menos i phi, menos y más. Entonces, pues yo puedo usar la representación de Moivre para e a la i phi, y esto de acá va a ser coseno de phi más i seno de phi, pero de acá también hay un coseno de phi que voy a factorizar, entonces voy a tener más menos más menos más. ¿Okay? Y luego el i, voy a tener un i seno de phi, pero ese i lo voy a poner acá. Y entonces voy a tener i seno de phi, este primer término, y acá como tengo menos i, entonces hay un menos, ¿sale? Y ahora observen que estos términos con el h barra, junto con el h barra, ese término es básicamente sx, ¿no? Lo podemos ver aquí, en lo que escribimos al inicio.
Fíjense, este es SX. Y el SY justamente tiene un signo menos y tiene el I, ¿no? Y el signo menos es el que va con el más menos, ¿no? Entonces vamos a ver. Sí, es cierto, acá está, mira, signo menos, más menos. Ajá, o sea, aquí tendría que sacar un signo menos, ¿no? Para que sea consistente. Entonces, pues lo que tengo al final el resultado es que la exponencial e a la i sz phi h barra sx e a la menos i sz phi h barra es lo mismo que sx coseno de phi menos sy seno de phi. Ahí está. O sea, pero fíjate, pero ¿quién es esto que está aquí? Ah, pues esto es básicamente cómo actuaría una rotación en el espacio sobre ese X. Entonces, fíjense, ahora ya podemos hacer lo mismo. O sea, es decir, podemos regresarnos a lo que teníamos, ¿sale? Que es esto, ¿no? O sea, esto es lo que calculamos. Lo voy a sustituir aquí, actuando sobre el alfa, ¿sale? Y entonces, voy a tener que alfa de rotación, Sx, alfa de rotación, pues esto de acá es el Sx normal, coseno de phi, menos Sy, seno de phi. Ese es cómo transforma el valor esperado de Sx. Y puedes hacer un cálculo similar y demostrar que Sy, ante la rotación, transforma similar, o sea, el cálculo es exactamente igual, excepto que ahora aquí te aparece mezclado, coseno de phi más Sx seno de phi. O sea, es decir, aparece intercambiado el lugar de los cosenos, ¿no? Y claramente la rotación de R, ¿cuánto valdría? A ver, ustedes díganme cuánto valdría la rotación de R de SZ. A ver, Andrés, te toca por clases. Yo diría que SZ coseno. A ver, dices eso, ¿quién dice otra cosa? Tadeo. No habría cambios, ¿no? SZ. No habría ningún cambio. No habría cambios, exactamente. Muy bien. Entonces, exactamente no habría cambios. Y la razón fundamental de esto es porque ese Z conmuta. O sea, si yo sustituyo aquí ese Z, conmuta con esto. Entonces aquí cancela este término y queda ese Z. Pero ¿quién es esto que está acá? Pues yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Yo puedo escribir, voy a escribir así, mira, SX rotación, SY rotación y SZ rotación como un vector. Y esto es, lo escribo aquí también en forma vectorial, voy a tener coseno de phi menos seno de phi, seno de phi, coseno de phi, 0, 0, 1, 0, 0, por Sx, Sy y Sz. O sea, el valor esperado transforma como un vector en el espacio, lo cual tiene sentido porque pues, el valor esperado ya es algo que mides en el espacio tridimensional. Entonces, de manera general, pues lo que vas a tener de forma general ante cualquier rotación vas a tener que SK
R, una rotación R, va a ser L, R, K, L, S, L. Este va a ser el resultado. Y también, no nada más, en este caso, pues este RK es una, este RK es una rotación, ¿no? Es una rotación. Y también puede ser que tengas, en general, no puede ser más bien, en general, también se puede probar que el momento késimo ante una rotación va a transformar de esta manera. ¿Okay? Bien. Ya para terminar, nada más una aplicación que es justamente la precesión de spin. ¿Por qué se puede analizar, digamos, la precesión de spin en este contexto? Porque si ustedes se acuerdan, el hamiltoniano, para una partícula de spin un medio, en presencia de campo magnético B, pues va a ser el hamiltoniano, pues está dado por menos E, la masa del electrón, la velocidad de la luz, el operador de spin por el campo magnético. ¿Vale? Y esto, si pedimos que el campo magnético apunte en la dirección Z, entonces, que es uniforme, pues esto nos va a dar omega SZ, ¿no? Donde este omega es lo que se llama la frecuencia de ciclotrón, que es la magnitud de la carga por el campo magnético entre la masa por la velocidad de la luz. Eso es básicamente lo que sale de aquí, ¿no? Entonces, este es el modelo, digamos. Y podemos preguntarnos sobre la evolución, ¿no? La evolución temporal, pues está dado a través del operador de evolución. Vamos a decir que desde el tiempo 0 hasta el tiempo t. Esto va a estar dado por e a la i h por t sobre h bajo, ¿no? El operador de evolución temporal. Sustituyendo, esto nos da justamente e a la i sz omega t sobre h bajo. Si ahora identificamos a omega t con phi, pues esto no es otra cosa más que d de z de phi. O sea, es decir, el operador de evolución es, de hecho lo voy a escribir así, es es un operador de rotación, en este caso particular, ¿no? Y entonces, pues si yo quiero estudiar la rotación del valor esperado del spin, del operador de spin, a un tiempo t, para ver cómo cambia la dirección, pues eso lo hacemos con este operador, pues inmediatamente lo podemos obtener aplicando lo que ya vimos, ¿no? En otras palabras, es inmediato, se puede escribir rápidamente, se puede escribir la solución de la evolución de ese vector, ¿vale?, al tiempo t, usando las rotaciones. Entonces, básicamente lo que tenemos es
S va a estar dada por, bueno, en el caso que vimos, voy a tener Sx, Sy al tiempo t, Sz al tiempo t. Y esto pues es Sx al tiempo 0, que es el estado alfa, básicamente, coseno de omega t, menos Sy al tiempo 0, seno de omega t, y así. Que es básicamente sustituyendo phi por omega t. Okay. Entonces, a nivel del valor esperado, después del tiempo t igual a 2pi sobre omega, como se puede ver aquí, el valor esperado del spin regresa a su dirección original. ¿Ok? Bien. Ahora, si nosotros, este es el del operador spin, ya para terminar, ya, con esto ya termino. Déjenme analizar qué es lo que ocurre con el estado ante la evolución, ¿no? ¿Cuál sería el estado? Pues ya lo tenemos aquí, ¿no? O sea, vamos a decir el estado X, ¿no? O sea, de un estado arbitrario. Un estado arbitrario. O sea, para un estado arbitrario, alfa, entonces tenemos el espacio de Hilbert. Acuérdense que este yo lo puedo descomponer como una combinación en los estados más y menos. ¿Sale? Y este alfa es justamente el estado al tiempo t igual a 0. Entonces, el estado al tiempo t pues va a ser el operador de evolución, que en este caso es el operador de rotación con phi de t actuando sobre este alfa. Y esto no es otra cosa más que e a la i, s z, omega t sobre h barra, actuando sobre el alfa, ¿no? Que lo voy a expresar de esta forma para que yo pueda diagonalizar esto. Y entonces quiere decir que, pues aquí al actuar sobre sobre este va a quedar aquí un medio. Y va a tener que el estado alfa al tiempo t se puede escribir como e a la menos i omega t sobre 2 más este coeficiente alfa más e a la más i omega sobre t sobre 2 ¿ok? Entonces, aquí se observa que un hecho interesante, que para el tiempo t de la precesión,
sea, es decir, para que el operador de spin regrese a su mismo estado original, dijimos que necesitamos un ángulo de 2pi dividido sobre esta frecuencia omega, porque básicamente es el periodo de estas funciones trigonométricas. ¿Sale? Ese es el tiempo de precesión. ¿Sale? El tiempo de precesión es igual a 2pi sobre omega. Pero, si yo sustituyo 2pi sobre omega aquí, lo que hace este término, ¿qué es lo que haría? Pues tendría e a la menos i omega t de precesión sobre 2. Esto sería e a la menos i, el omega cancela, pi, pi nada más, ¿no? Y este pi, pues vale menos 1. O sea, en otras palabras, me saca un signo menos acá y lo mismo sale que un signo menos. Entonces, ante este tiempo, el ket es exactamente igual al negativo del tiempo original, o sea, del alfa. ¿Vale? O sea, es decir, no regresa al mismo ket, sino exactamente a su negativo. Y el tiempo del ket, ¿no? El tiempo del ket, lo voy a poner aquí, tiempo del ket, o sea, es decir, el tiempo para el cual el ket queda otra vez igual es 2 veces este tiempo, es 4pi omega. ¿Vale? Ahora, si yo me fijo nada más en el estado como tal, o sea, la probabilidad de que esté en este estado y vuelva a estar en este estado, pues es la misma que la probabilidad de que esté en el estado de precesión, porque las fases pues no juegan ningún papel. Entonces uno se pregunta si este signo que se observa en el estado ket se puede o no observar. O sea, ¿es observable físicamente o no? Esto es interesante porque este signo que está apareciendo aquí es un efecto que está ocurriendo allá arriba en el espacio de Hilbert, ¿no? O sea, en la dinámica, ¿sí?, de los estados cuánticos está apareciendo este fenómeno de que el estado queda invariante ante 4pi. Bueno, resulta que experimentalmente se realizó un experimento para medir este signo y eso demuestra justamente la existencia de ese espacio abstracto. O sea, es un experimento de interferometría de neutrones para estudiar justamente la rotación de 2pi que dan cuenta justamente del signo. Digamos, no se mide como tal el signo, sino se miden unas consecuencias, ¿no? Pero bueno, eso ya va a quedar para la siguiente. Y no sé si tengan alguna pregunta. Yo, profe, Sí. solo tal vez por el cálculo lo hizo demasiado rápido, no le seguí. En la cuestión de cuando ¿Cuál dice cálculo? justamente en el último, cuando dice que es el negativo del ket. Ok, aquí. Ajá, cuando ya ve que, bueno, e a la menos ip, pues es menos 1. Pero eso es para la cuestión de cambiar ese t de precisión que está ahí, menos iwt sobre 2, pero para cuando están los ket más, bra más, ¿no? Pero del otro lado, ¿qué pasa? Pues ahí queda e a la ip. E a la ip es... Y eso también te da menos 1. Ok. Entonces ya, con ese. Sí. Ok, gracias, profe. Entonces en ambos te sale menos 1, entonces por eso factorizas el menos 1 y te queda todo el alfa. Claro, ok. Gracias, profe. Solo era ese. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? De mi parte no, doctor. Perfecto, muy bien, jóvenes. Entonces, como les comentaba, déjenme
Voy a dejar de grabar acá. Bueno, prácticamente aquí ya termina.